Vamos a seguir viendo algunos conceptos físicos. En este video nos vamos a encargar de la velocidad y de la aceleración. ¿Qué es lo que significan estas cosas en la física? ¿Por qué digo en la física? Porque nosotros todos los días nos manejamos con estos conceptos. Son algo cotidiano. Nosotros sabemos lo que es ser veloz y lo que es la aceleración. Pero hay algunas diferencias entre lo que nosotros conocemos de todos los días y los conceptos físicos que implican estas palabras. Veamos un ejemplo. Nosotros sabemos que el movimiento, o al menos lo dijimos en el video anterior, era el traslado de un objeto desde un punto inicial a un punto final. Y eso ocurre en determinado tiempo. Cuanto menor sea el tiempo en que recorre la distancia al objeto, nosotros decimos que más rápido lo hizo. Entra entonces el concepto de rapidez. Rapidez y velocidad es algo que nosotros usamos todos los días y lo usamos como sinónimos. Sin embargo, en la física no son sinónimos. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar de la rapidez cuando hable de una magnitud vectorial. La rapidez simplemente me dice cuánto tiempo tardó en recorrer esa distancia. Pero otra cosa que dijimos en el video anterior era que el movimiento era relativo. Entonces, la velocidad físicamente es un vector. Es un vector que me va a decir no solo la rapidez del movimiento, sino que también me va a decir la dirección y el sentido. Todo esto es la velocidad. Entonces, veamos un ejemplo. Yo primero tengo que poner un marco de referencia. Voy a decir que este es mi punto de referencia. Yo voy a describir el movimiento a partir de este punto. Entonces, voy a poner mis coordenadas de referencia. Cuando el movimiento sea para la derecha del punto, va a ser positivo. Cuando sea para la izquierda del punto, va a ser negativo. Lo mismo, para arriba, positivo. Para abajo, negativo. Ahí ya estoy dando una dirección y sentido para establecer la velocidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos objetos, dos autitos, que están yendo en sentido contrario, pueden tener la misma rapidez, pero no van a tener la misma velocidad. ¿Por qué? Simplemente porque no están yendo en el mismo sentido. Como la velocidad es un vector, la velocidad va a ser diferente. Entonces, ya sabemos que en lo cotidiano rapidez y velocidad es lo mismo, pero físicamente no, porque la velocidad va a depender no solo de la rapidez, sino de la dirección y el sentido del movimiento. Esa es la primera diferencia. Ahora hablemos un poquito de lo que es la aceleración. La aceleración es más parecido a lo que nosotros sabemos, ¿sí? Nosotros decimos que cuando la velocidad aumenta, existe una aceleración positiva. Y cuando la velocidad disminuye, la aceleración va a ser negativa. Entonces, ¿qué es la aceleración? Simplemente el cambio
de velocidad. Va a ser positiva cuando la velocidad aumente y va a ser negativa cuando la velocidad disminuya. Vamos a ver esto en un ejemplo. Yo tengo mi marco de referencia. Este es mi punto inicial. Es una recta porque estamos viendo el movimiento rectilíneo y voy a decir que acá son 20 metros, acá son 40 metros, acá 60 metros y acá 80 metros. Y empiezo con un cronómetro a ver cuánto tarda mi objeto de ir desde el punto inicial a los distintos puntos. Vamos a llamar A 20 metros, B, C y D 80 metros. Entonces, empieza el movimiento, el cronómetro está en 0. Me encuentro que a los 20 metros el cronómetro está en 5 segundos. A los 40 en 15 segundos. A los 60 en 30 segundos. Y a los 80 en 40 segundos. Vamos a ver entonces la velocidad del movimiento. Yo puedo hablar de una velocidad media o una velocidad instantánea. La velocidad media, que es con la que vamos a manejarlos en los problemas, va a ser el promedio. Y la velocidad instantánea es la de menor unidad de tiempo, es decir, por segundo. Vamos a hacer una tablita para este movimiento. El punto donde está mi objeto lo voy a simbolizar con una X y el tiempo con una T. Entonces dijimos que en el punto 0 estaba a los 0 segundos. En el punto 20 metros estaba a los 5 segundos. En el punto 40 estaba a los 15 segundos. En el 60 a los 30 y en el 80 a los 40 segundos. Entonces, si yo quiero ver la velocidad entre el punto inicial y el punto final, voy a tener que es la diferencia entre el punto final menos el punto inicial y diferencia entre el tiempo que tardó en realizarlo. Entonces, la velocidad media del recorrido va a ser 80 menos 0 sobre 40 menos 0. Y esto da un total de 2 metros por segundo. Entonces, mi velocidad media en este movimiento va a ser 2 metros por segundo del movimiento total. Ahora, ¿qué pasa si quiero ver la velocidad media entre el punto A, entre el punto B y el punto C? Es decir, entre los 40 metros y los 60 metros. Entonces, mi posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto va a ser igual a 60 metros menos 40 metros sobre 30 segundos menos 15 segundos. La velocidad media entonces es 20 metros sobre 15 segundos. Ya no es más 2 metros por segundo. La velocidad media entonces del recorrido B a C va a ser en 1,33 periódico
metros por segundo. No es igual a la velocidad media del movimiento entero, que era 2 metros por segundo. Es decir, que durante el movimiento que estamos estudiando hubo una aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad cambió. ¿Cuánto es esa aceleración? Bueno, la aceleración dijimos que era la diferencia de velocidad entre dos puntos. Entonces va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial en un tiempo determinado. El tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces yo puedo ver a lo largo de mi recorrido cómo va cambiando la velocidad y por lo tanto si existe una aceleración o no. Sigamos con nuestro ejemplo. Yo quiero ver cuál fue la aceleración entre el punto B y el punto C con respecto al punto C y el punto D. La velocidad del punto B al C dijimos que era 1,33 periódico. Vamos a ver cuánto es la velocidad desde el punto C al punto D. El punto D era 80 metros, menos 60 metros sobre 40 segundos menos 30 segundos. Esto da una velocidad de 20 sobre 10, 2 metros por segundo. Entonces, la aceleración, ¿cuánto va a ser? La aceleración entre B y D va a ser 2 metros por segundo menos 1,33 metros por segundo en 40 segundos menos 30 segundos. La aceleración va a ser igual a 0,77 dividido 10 metros sobre segundo, segundo. La aceleración entonces es 0,077 metros sobre segundo cuadrado. Como la aceleración es positiva, yo sé que la velocidad aumentó, porque pasé de 1,33 a 2. Entonces, para resumir lo que vimos en este video, sabemos que la velocidad no solo tiene un valor, que es la rapidez, sino que tiene una dirección y un sentido, y que esto lo damos con nuestro punto de referencia. Y que la aceleración es la diferencia de velocidad en un intervalo de tiempo determinado. Y la velocidad era la diferencia de posición en ese intervalo de tiempo determinado. Espero que hayan entendido un poquito más y ya en el próximo empezamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme y no uniforme.